buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Hispana de Asambleas de Dios. Bienvenidos a nuestro nuevo programa de iniciativa global MM33. Hoy es un día especial, como siempre, hablaremos del pilar de discipulado. Y como siempre, pues contamos con apoyo del equipo del comité de la iniciativa global MM33. Hoy no está con nosotros el pastor Sergio Navarrete, como es habitual, pero tenemos a un miembro del equipo del comité que es el pastor misionero, presidente de la Comisión Mundial de Misiones de Asambleas de Dios y presidente de Misiones en Conjunto MEC, el pastor Brad Walsh. Pastor Brad, bienvenido. Muchas gracias, hermano Albert, y un placer estar con todos ustedes en esta tarde. Dios le bendiga. Gracias, pastor Brad. Es una bendición tenerle con nosotros. También tenemos al pastor Exxon Salazar, coordinador de el Ministerio de Oración de Framat. Pastor Exxon, un conocido de todos, bienvenido. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos los que están conectados ahora mismo siguiendo esta transmisión a través de Facebook. Gracias por sintonizarnos. Les damos la bienvenida a quienes están con nosotros también aquí en esta sala de Zoom. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, y de manera especial tenemos al coordinador del pilar de discipulado, al pastor Otiel Morales de Venezuela, también parte de nuestro comité de la iniciativa global MM33 de Framat. Pastor Otiel, bienvenido. Saludos a todos los que a esta hora se unen a esta transmisión. Pastor Elber, Dios le bendiga. Pastor Epson, Pastor Bradwal y Pastora de Vilmar. Qué bueno que tenemos hoy la oportunidad de tratar un tema céntrico dentro de lo que es esta iniciativa de MM33. Así que en los próximos minutos van a ser bien interesantes para toda nuestra audiencia, que podemos compartir esas verdades sencillas de la palabra del Señor. También con nosotros una invitada muy especial, la pastora de Vilmar Pernalete, secretaria de la Dirección Nacional de Discipulado y Plantación de Iglesias en Venezuela, toda una académica. Pastora, bienvenida. Gracias, Pastor Elber. Dios les bendiga en esta tarde. De verdad que muy agradecido del Señor por esta oportunidad que nos brinda. Y desde Venezuela reciban un caluroso saludo en el amor fraternal del Señor. Estamos acá para servir y para construir en la obra del Señor. Bendiciones. Gracias, pastora de Vilmar. Mi nombre es Elber Escobar y como cada jueves estoy aquí con ustedes siendo bendecido y para bendecir junto con cada uno de nuestros invitados especiales. Gracias por acompañarnos cada jueves y a todos ustedes, bienvenidos a los que están presentes y a los que nos van a continuar viendo en cada uno de los videos que quedan en nuestra plataforma. Pastora de Vilmar, por favor, ¿nos podrías dirigir en oración para colocar este tiempo en las manos del Señor? Claro que sí, pastor. Oremos en esta tarde. Amantísimo Rey soberano, te damos gracias, te damos honor, te damos alabanza. Gracias por este momento en que nos podemos unir a través de la pantalla en el mundo entero, Señor, para trabajar los negocios de tu obra. Te pedimos que en este momento tu presencia nos inunde, que en este momento tu gracia pueda resplandecer sobre nuestro rostro, que este programa, Dios, lleve el sello de tu aprobación y pueda llenar las vidas y los corazones de quienes están conectados, Señor, a través del Facebook. Pedimos que tu gracia pueda estar en nuestros labios, tu sabiduría en nuestras mentes para hablar conforme, Dios, a la edificación que quieres darle a la iglesia en este tiempo. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y gracias.
Gracias, Pastora de Vilmar. Vamos, después de esta oración, como una empezada, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Es la elección de los 12, dice el versículo 13. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Me encantó lo que dijo el pastor Otiel, y es que las verdades del Señor son sencillas. Nosotros somos las que la complicamos. Después de leer este poderoso pasaje bíblico, daremos inicio a las preguntas. Pastor Brad, por favor, inicia con la primera pregunta. Adelante. Muchas gracias, hermano Albert. Y Pastor Otiel, una pregunta para su persona. En el marco del proyecto MM33, ¿qué es el discipulado multiplicador? Gracias, Pastor Brad. Excelente pregunta. Ante la realidad en este conversatorio, quiero hacer un poquito de historia y quiero recordar la palabra del pastor Humberto Fajardo, superintendente general de Asambleas de Dios de Colombia, que dijo: primero fue la invasión evangelística, luego fue década de la cosecha, y ahora esta iniciativa global MM33. Esto indica que Asambleas de Dios, desde su inicio, por allá en el 1914, siempre ha tenido un impulso misionero, un impulso para ir y alcanzar a los perdidos. Lo que antes fue para Israel la atracción centrípeta, ahora es ir hacia los perdidos. Ahora, quiero decir que discipulado multiplicador es un concepto enunciado, pero que nos regresa a una verdad bíblica, como de 2017, el doctor Gut, que ya está en la presencia del Señor, desafió a las Asambleas de Dios cuando habló del concepto de 1 millón de iglesias para Asambleas de Dios. Ahora, yo quiero decir que discipulado multiplicador es regresar a la sencilla neumatología lucana que la encontramos en el tratado Lucas Hecho. Es decir, para nosotros, la lectura del libro de los Hechos, con una teología sencilla, a veces hasta ingenua, pero muy vivencial. Nosotros estamos claros que cuando leemos sobre aquellos 120, es igual para nosotros hoy, en este año 2022. Cuando leemos de las sanidades que ocurrían en el libro de los Hechos, es para nosotros hoy. Así que es hoy cuando estamos nosotros predicando y viviendo de acuerdo a lo que se establece en el libro de los Hechos. Ahora, debo decir que esa iglesia del libro de los Hechos es la iglesia modelo para todas las generaciones. Así que todos los siglos, estos 2000 años de iglesia, es la iglesia modelo que nosotros necesitamos seguir hoy. Y esa iglesia venció al Imperio Romano. Aunque Roma se levantó contra la iglesia y quemó los creyentes, lo llevó al circo romano, lo metió, tuvieron que huir a las catacumbas, pero esa iglesia impactó al Imperio Romano, que hoy no existe el Imperio Romano, pero hoy está una iglesia en el mundo entero. ¿Cuál es el fondo del discipulado multiplicador? Quiero ponerlo con un ejemplo, Bernabé buscando a Saulo. Cuando Saulo se convierte, la iglesia le tenía miedo, los apóstoles le tenían miedo, pero un Bernabé fue capaz de buscarlo y acompañarlo en su crecimiento cristiano hasta que se convirtió en el apóstol más importante, el hombre más influyente del Nuevo Testamento. Así que el discipulado multiplicador es vida a vida, es uno a uno, es cada creyente acompañando a un nuevo creyente en su crecimiento espiritual. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Muchas gracias. Hermano Albert, a ti de nuevo. Gracias, Pastor Brad. Gracias, Pastor Otiel. Es tremendo. Me
impactó el Bernabé buscando Pablos. La tarea nuestra es enseñar y siempre va a haber gente en donde va a caer la buena semilla, la semilla del Señor y va a dar gran fruto. Debemos ser observadores. ¿Quién está dispuesto para ser formado y recibir más del Señor? Pastora de Birmar, ¿cómo se proyecta el discipulado multiplicador desde la educación cristiana? Bien, Pastor Elber, debo decir que desde la educación cristiana tenemos dos vertientes para trabajar el discipulado multiplicador. Considerando que nuestros seminarios bíblicos son el semillero donde nosotros no damos ministerio, pero formamos para el ministerio. Y es allí donde tenemos el compromiso de atender de manera integral a nuestros estudiantes que se están formando para el servicio en la obra del Señor. En ese sentido, el discipulado multiplicador va a direccionar en primera instancia una vida devocional en nuestros estudiantes que están capacitándose en nuestras aulas de clase. A través del discipulado multiplicador se va a entrenar a nuestros estudiantes a hacer la gran comisión, porque hemos tenido la experiencia de que cuando nuestros estudiantes llegan al instituto bíblico, no han tenido la oportunidad de tener o de guiar a un discípulo a los pies de Cristo. Esta situación de alguna manera genera cierta incertidumbre, porque como entonces nos preguntamos, un futuro ministro no ha tenido la experiencia de tener la vivencia de un discipulado, va ahora a direccionar o va a dirigir una iglesia, va a ministrar o va a desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Entonces, la primera arista que vamos a tocar desde nuestros seminarios bíblicos y desde la educación cristiana es capacitar, entrenar a nuestros estudiantes para que desarrollen la habilidad de hacer discípulos, tomando la experiencia de ir y predicar el evangelio y a esa alma que se gane en ese evangelismo o en esa relación de amistad con alguien, poderlo entonces llevar a tener una relación con Dios y que este discípulo crezca y madure de manera natural hasta que logre reproducirse en otro. La segunda vertiente que nosotros trabajamos desde la educación cristiana por medio del discipulado multiplicador es también brindarle un proceso de mentoría a nuestros estudiantes. Con la intención de que ellos se sientan discipulados a nivel ministerial, con la intención de que ellos aprendan a desarrollar las disciplinas cristianas como base esencial de una vida llena del Espíritu Santo de Dios. En ese sentido, en esta segunda arista que estamos tocando con el discipulado multiplicador desde la educación cristiana, entonces el estudiante va a tener la compañía de otra persona con una ventaja un poco más que él en el ministerio y le va a guiar, le va a conducir de la mano y le va a marcar el paso que puede dar en su transitar de vida ministerial. Cuando nosotros entonces nos dedicamos a trabajar la vida espiritual de nuestros estudiantes, cuando nos dedicamos a trabajar la vida integral de nuestros estudiantes, el estudiante se va a sentir en la libertad de rendir cuenta, se va a sentir en la libertad de poder abrir su corazón a este mentor, a este discipulador ministerial que lo va a acompañar y que le va a ayudar a evitarse muchísimas fallas y muchísimos errores en su desempeño ministerial. Entonces, desde esta perspectiva, la educación cristiana busca, a través del discipulado multiplicador, desarrollar a un ministro o darle la formación a un ministro desde el punto de vista integral, que él tenga la experiencia de hacer discípulo para que luego en su desarrollo pueda entonces implementarla y pueda modelarla a otros para hacer la gran comisión. Qué interesante porque esto es un legado y el legado se desarrolla cuando compartimos vida y empezamos a formar en familia, después en la parte académica,
debemos tener el sentido de ser parte de una familia. Entonces, un estudiante se recibe como un hijo, se forma como un individuo para ser un obrero que va a alcanzar a los perdidos, pero no va a hacerlo solo, sino debe hacerlo acompañado. Muy atinado esa visualización. Pastor Exxon. Gracias, Elber. Dios les bendiga, hermanos. Esta pregunta quiero hacérsela a mi hermano Tiel Morales. Y cuando leemos la palabra del Señor, específicamente Mateo 28, 19 al 20, donde Jesús nos dice que se le ha dado a Él toda la potestad en el cielo y en la tierra, que hagamos discípulos en todas las naciones, que les enseñemos, ¿verdad? Todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es decir, que digamos que Jesús le dice a sus discípulos que miren a las naciones, que les enseñen a buscarlo, a conocer su voluntad. En base a esto, a este, no sé si llamarlo concepto, a esta enseñanza de Cristo, la pregunta concreta es, ¿quién o para quién es esta comisión, esta gran comisión de hacer discípulos, Pastor Otiel? Muchas gracias, Pastor Edson. Realmente es una pregunta básica, directa y determinante para nosotros, los seguidores de Cristo Jesús. Ahora, veamos el contexto en el cual Cristo da esa expresión, porque en Marcos 16:15 les ordena predicar. En Mateo 28, 19 y 20, como lo señalaste, Pastor Epson, manda a ser discípulos, pero en Hechos 1:8 les ordena ser testigos. Así que ve usted que en el momento que Cristo va a hablar esta verdad, esta orden, este imperativo a sus discípulos, ellos no habían creído que Él iba a resucitar. O sea, lo primero que vemos es que estos discípulos pueden estar 3 años y 6 meses con el Señor, y el Señor les dice, yo voy a morir y voy a resucitar. Cuando ellos ven que el Señor muere, se desanimaron porque ellos no tenían la fe suficiente para ello. Y de allí vemos que también aquellas mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor tampoco creían que había resucitado. Pero, ¿sabe qué pasó? Jesucristo se estuvo manifestando a ellos, aquellos dos que iban camino de Emaús, cuando estaban reunidos, y apareció a ellos, cuando comió con ellos pescado y miel. Entonces, y luego le dice, allá en Galilea los voy a encontrar. Cuando ellos llegan a Galilea, bendito el nombre del Señor, ya creían. Me encanta, ya creían. Y cuando Él se acerca, les da una definición, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que esa es la base. Quiero que todo pastor que me está oyendo, todo estudiante, todo líder, todo presidente de concilio, señores, la base de esta iglesia es que nuestro Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. No es un maestro, no es un señor, es Dios en el sentido total, completo y absoluto de la palabra. Ahora, a esos muchachos que creen, sus discípulos durante 3 años y 6 meses, pero a una multitud de 500 personas que el apóstol Pablo nos explica luego en 1 Corintios capítulo 15, les dice, id y haced discípulos. Los teólogos nos han definido que esto se llama la gran comisión, pero otros han dicho que ha sido la gran omisión, la gran falla de la iglesia a lo largo de los siglos es que no ha hecho discípulos. Ahora bien, así que vamos al detalle. A veces pusimos el énfasis en ir, y debo decirles que en el texto, cuando lo estudiamos, el énfasis no es ir, el énfasis está en hacer. Entonces, por supuesto que la orden del Señor es para todo creyente, es para todo el que le acepta como su Señor y Salvador. Todo creyente tiene que ir y hacer discípulos. Y por eso es que está concatenado. Les dice, prediquen, hagan discípulos, pero luego le dice, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aunque tengo poco tiempo, tengo que detenerme aquí un minuto. Señores, para ser discípulo, tengo que ser testigo del poder de Dios. Si no soy testigo del poder de Dios, no puedo ser discípulo. Entonces, evidentemente, todo creyente tiene que ser un hacedor de discípulos. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, gracias Pastor Otiel. Y bueno, vino a mi mente esa palabra del Señor también cuando dice que les reprochó a ellos su incredulidad, su dureza de corazón. Así es que pues no siga siendo más la gran omisión, sino que podamos realmente ser llenos del poder del Espíritu Santo y cumplir con ese mandato de hacer discípulos en todas las naciones. Gracias Pastor Otiel. Adelante, hermano. Muy bien. Gracias, Edson. Una pregunta para la pastora de Vilmar. ¿Cómo se vincula el discipulado multiplicador con el pilar de avivamiento y evangelismo en el proyecto de MM33? Es la pregunta. Gracias, Pastor Brad. Bueno, cuando nos dieron a conocer el proyecto de MM33, verdaderamente que yo sentí muchísimo gozo cuando pude ver los 5 pilares que sostienen este proyecto. El pilar de avivamiento, el pilar de plantación de iglesia, el pilar de discipulado, el pilar de misiones, el pilar de evangelismo. Y esto nos deja a nosotros una razón para darle sentido a lo que es el trabajo de la iglesia. Los pilares sostienen, pero no compiten entre sí. Los pilares se complementan unos con otros. Y es verdaderamente lo que desde el discipulado multiplicador se quiere impulsar en este proyecto de MM33. Cuando nosotros entendemos que no competimos, sino que nos fortalecemos y nos complementamos como pilares impulsadores de la obra del Señor y del cumplimiento de la gran comisión, también vamos a entender que la iglesia es la responsable de cumplir la gran comisión tal cual acaba de explicarlo nuestro pastor Otiel. Y en este sentido, entonces, cuando la iglesia se compromete y vive la experiencia de hacer discípulos, cuando la iglesia entiende que el discipulado trasciende más allá del bautismo, porque nuestra costumbre había sido que el discipulado consistía en tantas clases para acompañar a ese nuevo creyente y al momento de bautizarlo, hasta allí llegábamos con él y lo dejábamos solo. Pero cuando nosotros entendemos que el discipulado trasciende y va más allá del bautismo, cuando nosotros entendemos que el discipulado va a formar la vida de un creyente y la va a modelar a una madurez espiritual conforme a la estatura de un varón perfecto, la iglesia se está preparando, número 1, para recibir un avivamiento poderoso. En este sentido, entonces, a través del discipulado se desarrollan las disciplinas cristianas, se desarrolla una vida de integridad delante del Señor, se desarrolla una búsqueda constante de la presencia del Señor, de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia, que se ha convertido en discipuladora o en un hacedor de discípulos, tiene una vida de relación con Dios, esa vida de relación con Dios le va a avivar, va a encender su altar, va a encender su vida y va a multiplicarse en otros, porque cuando Dios está, Dios lo llena todo y somos nosotros los embajadores de esa gloria del Señor. Entonces la iglesia se llena a través de una búsqueda constante de la presencia del Señor, se manifiesta el avivamiento y se derrama el Espíritu Santo. Fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos allá en Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué era el poder? ¿Para qué era la investidura del Espíritu Santo? Era para ser testigos. Y es entonces donde vemos a unos discípulos que habían sido tratados durante el ministerio del Señor, llenos del Espíritu Santo, que es avivamiento. Y número 2, siendo testigos, testigos para predicar desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que es entonces el evangelismo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia comprometida con el discipulado, no se quedará encerrada en 4 paredes. Una iglesia que ha sido
madurada en la presencia del Señor y que ha crecido a la estatura del Señor, va a salir y va a conquistar los corazones y va a predicar el evangelio, porque es parte inicial de lo que es nuestra gran comisión. Allí entonces nosotros vinculamos perfectamente el discipulado que prepara a través de las disciplinas cristianas para desarrollar un avivamiento en nuestra vida espiritual, pero además que te impulsa y te hace compartir el mensaje salvífico con aquellos que no han conocido a Cristo, y eso es evangelismo. Qué bueno, clarísimo. Y se complementen y no compiten. Está clarísimo. Muy bien. Albert, para ti, hermano. Gracias, Pastor Brad. Gracias, Pastora de Vilmar. Definitivamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos del Espíritu Santo, la integralidad de estos que hemos llamado iniciativa global va a fluir. Vamos a hablar, vamos a avivar, vamos a estar avivados, vamos a compartir el mensaje, vamos a acompañar a aquellas personas que se nos acercan y lógicamente vamos a fortalecer a la iglesia en la que pertenecemos o a los nuevos grupos donde se esté desarrollando una iglesia. Qué lindo. Gracias, Pastora de Vilmar. Vamos con la siguiente pregunta para el Pastor Otiel. ¿Cómo se engrana el discipulado multiplicador en el modelo de discipulado empleado por Cristo? Muchas gracias, Pastor Elber, por la pregunta. Evidentemente, el modelo nuestro se llama Cristo Jesús. O sea, la persona a quien nosotros seguimos se llama Cristo Jesús. Ahora, veamos cómo fue la vida ministerial de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo les predicó a las multitudes. Y me llama la atención eso, que Cristo predicó para que no entendieran. Ve usted Marcos capítulo 4, predica y luego de predicarle a las multitudes, a sus discípulos les enseña. Entonces, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. ¿Por qué les enseña? Vea usted que Jesucristo agarra a sus discípulos y le explica la parábola del sembrador. Algunos llaman la parábola de las tierras, pero evidentemente los editores de la Reina Valera 1960 la llaman la parábola del sembrador. Ahora, le da especificidad, le dice 4 tipos de terreno que en este momento no vamos a tratar. Ahora, pero el fondo que me llama la atención de Cristo es que él tuvo tiempo para atender individualmente a cada uno de sus discípulos. Tuvo un grupo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Pero veamos el caso de Pedro. Me llama la atención cómo Jesucristo trata a Pedro. Le dice: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Aunque Pedro no entendía, Pedro se creía bueno, se creía capaz, creía que con la fuerza de su brazo podía hacer el trabajo. Evidentemente estaba equivocado Pedro, pero Cristo le dice: Pedro, aunque tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, después que tú regreses, yo quiero que tú confirmes a tus hermanos. Ese es el modelo del Señor. Y vea que Pedro niega al Señor, y cuando lo niega, tiene contacto visual con él. Cuando usted lee los evangelistas va a conseguir que tiene contacto, y Pedro sale y llora amargamente. Y cuando Cristo resucita, le dice: díganle a los muchachos, son palabras mías, a los discípulos y a Pedro, que tengo una conversación con él. Hermanos, y Pedro recibe a Cristo. Dice un amigo mío que Cristo gastó una cena para luego apartarse con Pedro, y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro no entendió la pregunta la primera vez. Él responde: sí, te amo. Eran los hombres que responden rápido, Pedro. Cristo le pregunta por segunda vez, tampoco entiende, pero la tercera vez Pedro entiende la razón de la pregunta. Es que: Pedro, si tú me amas, ¿cómo me negaste? Pero me encanta Cristo, no le recrimina, no lo tira al piso, no lo humilla, sino que le dice: Señor, tú sabes que te ama. Pedro tiene que apelar
a los atributos divinos de Cristo. Es decir, Dios, tú me conoces, aunque me equivoqué, como decimos coloquialmente, aunque metí la pata, tú sabes que te amo. Y vea lo que Cristo le dice: apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? Hermano, apacentar es acompañar, apacentar es pastorear, apacentar es ayudar. Entonces, ese es el modelo de Cristo. Entonces, encalza perfectamente lo que es el discipulado multiplicador con el método de Cristo. Predicó a multitudes, enseñó a sus discípulos, pero trató individualmente a cada uno. Así que hoy nosotros necesitamos regresar a ese modelo bíblico, que le predicamos a las multitudes a través de campaña, a través de las redes sociales, a miles, pero tenemos que atender individualmente a cada discípulo, y eso lo logramos solo con el discipulado multiplicador. Así que Dios bendiga a todos nuestros líderes mundiales, que Dios le puso en el corazón desafiarnos con este proyecto global MM33. Qué poderoso esta parte, porque la conclusión del ministerio de Jesús, cuando él termina su ministerio presencial, les dice: les conviene que yo me vaya. Porque, pastor, usted citó la parte de la personalización, o sea, Dios es un Dios personal. Para que venga el Consolador y siga con ese trato personalizado con cada uno de nosotros. Y ese trato personalizado es lo que hace que volvamos nosotros a buscar día a día al Señor. Y lo escuchamos en momentos como este. Por eso, pastor, muchas gracias a usted que nos está viendo, ahí donde usted se encuentra, en Venezuela, en México, en Nashville, Estados Unidos, en cualquier lugar donde se encuentre, que nos estén viendo, en Costa Rica, en Panamá, Nicaragua. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Dios está interesado en que crezcamos en Él, para Él y con Él, para no olvidarnos y permanecer siendo discípulos y poder desarrollar ese modelo multiplicador de discípulos con otros. Vamos a saludar a nuestros amados hermanos en esta tarde que nos están acompañando de Sebat Quito, Rectorado. Amén. Tenemos un deber de hacer discípulos. Asambleas de Dios Nicaragua. Saludamos al pastor Pedro Pablo Rojas y a toda la directiva del Concilio de las Asambleas de Dios de Nicaragua. También saludamos a William Quintana, al pastor Moisés Conlago. Saludos a todos, hermanos, desde Ecuador. Saludos de parte del pastor José Piña. Dios les bendiga a todos. Pastor José Piña desde Puerto Ordaz, Venezuela. A Freddy A. Dávila. El discipulado es un estilo de vida. Rosa Medina Burgos nos saluda, dice Rosa Medina: discipular, mentorear, entrenar, crecimiento de iglesias saludables. Ángel Fenaite, saludo desde Guanare, Portuguesa, Venezuela. María Elena Chirinos González dice: saludos a mi pastor Otiel Morales y la hermana de Vilmar Pernalete. Dios use grandemente desde Coro, Venezuela. Gloria a Dios. Qué bendición. También tenemos desde Colombia, nos saluda Lucila Rueda Molina. Darwin Colina, desde el estado Zulia, en Venezuela. Desde Ipiales, Colombia, pastor Joaquín Monsalve. Qué bendición a todos ustedes. Les saludamos de manera especial. Nos gustaría darles un saludo personalizado a cada uno de ustedes, pero sabemos que el Espíritu Santo está en medio nuestro y está con usted. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Pastor Exxon, adelante. Gracias, Elber. Bueno, esta pregunta vamos a dirigirla a mi hermana de Vilmar. Pastora, nuevamente con la gran comisión, ¿verdad? Ya dijimos
que es predicar en todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones. Cristo mismo habló que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo se vincula este discipulado multiplicador del cual hemos estado hablando? ¿Cómo se vincula con el pilar de misiones y con el pilar de plantación de iglesias, hermano? Gracias, Pastor Exxon, por esta pregunta. Yo quiero que recordemos un poco cuáles son las intenciones de la educación cristiana y el discipulado multiplicador. Cuando nosotros formamos a nuestros estudiantes desde nuestros institutos bíblicos, nuestros seminarios bíblicos, desde una perspectiva de discipulado multiplicador, primero ellos recibiendo un acompañamiento, una mentoría, un modelaje de vida, eso les va a ayudar a ellos a ser instrumentos para desarrollar los ministerios de la iglesia que están establecidos por el Señor Jesucristo allá en el capítulo 4 del libro de Efesios. Uno de los ministerios está relacionado directamente con el pastorado, y junto a ello vamos a trabajar también la parte del apostolado relacionado a la parte de la misión. El discipulado multiplicador, cuando es una vivencia particular en la vida del creyente, el discipulado multiplicador cuando se desarrolla a través de la formación y el entrenamiento que reciben nuestros estudiantes en los institutos bíblicos, este discipulado les va a preparar para ejercer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio va a estar relacionada, dijimos que en Hechos 1:8 el Señor da la orden, pero cuando vamos a Hechos 8:1 comienza la iglesia a cumplir la comisión de ir a otras partes luego de Jerusalén o aparte de Jerusalén a cumplir la gran comisión. Y es particularmente cuando entramos a la relación de las misiones. La misión es la evangelización transcultural, es llegar a otras etnias, a otras naciones, a otras culturas diferentes a las mías, que no han sido alcanzadas con el mensaje del evangelio, y el discipulado multiplicador en la vida de ese misionero, que fue una vivencia, que fue una base que lo formó, va a ser un elemento multiplicador para llevarlo a estas tierras, a estas naciones, a donde va a llegar con un mensaje esperanzador que cambia vida y que transforma corazones. Ahora bien, ese es desde el punto de vista de cómo empapa o de cómo cubre el discipulado multiplicador para hacer la obra misionera. Veamos ahora cómo el discipulado multiplicador prepara para la plantación de iglesia. Una iglesia que ha realmente internalizado cuál es su función dentro del cumplimiento de la gran comisión, que es hacer discípulos. Una iglesia que se ha encargado de levantar y de preparar una grey llena del Espíritu Santo de Dios, no se va a quedar encerrada en las paredes de la iglesia. Esta iglesia que ha sabido ha sabido crecer bajo un discipulado multiplicador, se va a multiplicar en otra. Una iglesia madura, una iglesia sana, una iglesia saludable, no se va a poner obesa y va a recibir solamente para ella. Una iglesia saludable se va a multiplicar en otra iglesia saludable. Y es entonces donde vemos la relación del discipulado multiplicador que prepara para la plantación de iglesia. Y dentro de esos mismos líderes laicos que tenemos en esa iglesia saludable, en esa iglesia que ha sabido crecer sana, vamos a traer o vamos a sacar a ese sembrador, a ese plantador que va a ir a una región o a un sector de la ciudad a sembrar una nueva iglesia con la misma genética de esa iglesia madre que ha sido saludable, que ha estado sana y que ha sabido crecer porque ha desarrollado la gran comisión desde la perspectiva de un discipulado multiplicador que se desarrolla y que se multiplica de manera natural. Amén. Gracias, hermana. Pues bastante claro. El Señor no solamente
nos ha comisionado para discipular o plantar iglesias, sino que, bueno, el Señor no solo ha prometido ayudarnos, sino que Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo a cumplimiento esta misión. Así es que gracias, pastora. Quisiera tomar esta siguiente pregunta para mi hermano Otiel Morales, hablando acerca también de esa misión de predicar y la misión de hacer discípulos. Pastor Otiel, ¿a qué se le llama ser alguien que es hacedor de discípulos? Gracias, Pastor Edson Salazar. Dios le bendiga. Realmente, cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, debemos hacer inmediatamente una aclaratoria. Hay una diferencia sustancial entre el discipulado tradicional y hacer discípulos. Así que una cosa es la academia, que no colida con este aspecto. Una cosa es la instrucción, la enseñanza en los salones de clase de los institutos, seminarios, universidades, que es vital, que es importante, pero hacer discípulos va a la parte práctica. Es decir, nosotros llevamos a un muchacho a la escuela de medicina para que aprenda a atender a un paciente, a un ser humano. Así que él tiene que ir al hospital y hacer lo que llaman clínica y estar en las diferentes áreas del hospital y así aprende. Bueno, de igual manera, hacer discípulos es ir a la calle, es ir a donde Dios nos envió y compartir esa verdad de escritura. Ahora, en la cultura hebrea no se concibe la enseñanza desde otra perspectiva. Ve usted el caso del apóstol Pablo. Él dice, educado a los pies de Gamaliel. Así que el mejor maestro de la época atiende a Pablo, lo forma en su vida y fue el alumno más aventajado que tuvo Gamaliel. Ahora, quiero definirlo, hacer discípulos como una amistad centrada en Cristo, donde un discípulo más aventajado acompaña a otro en su crecimiento cristiano. Y es una relación que dura para toda la vida. Debo repetirlo. Es una relación que dura para toda la vida. No es que se terminó cuando lo bautizamos, no, sino que puede ser mi discípulo 40 años, 50 años, el tiempo que Dios me tenga sobre esta tierra, porque es como un hijo. Un hijo jamás pierde la relación con su padre. Ahora, ve usted que el apóstol Pablo nos los enseña. Él le dice a su hijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Me llama la atención que hacer discípulos entonces es el método de Dios para que este evangelio se desarrolle y crezca. Ve usted las generaciones, Pablo, Timoteo, unos que lo oyeron y otros. Quiere decir que 4 generaciones son alcanzadas a través de un sencillo método. Es un hombre compartiendo con otro la verdad escritural que Dios le entregó a él. Él se multiplica en otro. Por eso dice, enseña a hombres idóneos, aptos, fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. De esa manera se garantiza por todas las generaciones la predicación, el hacer discípulos para cambiar a este mundo. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Adelante, Elber. Gracias. Todos aquí estamos siendo ministrados. Estamos teniendo la posibilidad, amados hermanos, de hacer una reflexión a través del legado, a través de acompañar a alguien, dejarnos de acompañar, pero hay una disposición de corazón. Si no hay una disposición de corazón, ni el que quiere acompañar, ni el que quiere ser acompañado pueden avanzar.
Por eso, cuando tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, a Cristo, y lo tenemos a Él mediando en medio de aquel que está dispuesto a acompañar y al que desea ser acompañado, hay un crecimiento, hay una reproducción. Y es una reproducción espiritual. Y eso es lo que la iglesia de hoy está haciendo. Este es el tiempo. Creo que estamos en el tiempo ideal para que eso suceda. Gracias, Pastor Otiel. Gracias, Pastora de Vilmar. Vamos con la siguiente pregunta, precisamente para la Pastora de Vilmar. ¿Cuáles son los principios, oiga bien, los principios bíblicos que sustentan el discipulado multiplicador? Bien, pastor, vamos a revisar algunos elementos importantes que encontramos en esa vida de nuestro Señor Jesucristo como hacedor de discípulos. El Señor Jesucristo es nuestro mayor modelo para ser discipulado, y de allí entonces es la razón de volver a nuestros orígenes, de volver a la idea central del discipulado, entendiendo que el discipulado no consiste en dar una clase, entendiendo que el discipulado va más allá de un proceso curricular. El discipulado va a centrarse en una relación de amistad donde Cristo es el centro a través del cual, o alrededor del cual va a girar esa amistad. Y es entonces cuando un hacedor de discípulos va a modelar su estilo de vida para este nuevo discípulo que se está levantando y que se está acercando para conocer a Dios. Y este estilo de vida que se va a modelar como principio debe ser un estilo de vida integral, que modele mi carácter, que modele mi relación con el Señor, que modele mi relación con mi familia, que modele mi relación con la iglesia, con todo lo que me rodea. Es entonces realmente un estilo de vida integral que se modela. Número 2, el segundo principio que nosotros vemos reflejado en este modelo de discipulado multiplicador es que el discipulado multiplicador no es para una parte especial o apartada de la iglesia. El discipulado multiplicador es para toda la iglesia que comenzó con los 12 allá en la orden del Señor. Es para la iglesia hoy en día. El discipulado debe desarrollarlo todo creyente. Todo creyente necesita multiplicarse en otro. Todo creyente debe ser un medio para alcanzar a otros y llevarlos al reino de los cielos. Es entender como tercer principio que el discipulado multiplicador es un entrenamiento que se basa en la observación y en el modelaje, más que en una enseñanza donde trabajamos aspectos teóricos. Es decirle al discípulo cómo oro yo, cómo yo leo la Biblia, cómo yo tengo relación con Dios, cómo yo sirvo a Dios en la iglesia, cómo yo sirvo a Dios a través de mi familia. Es llevarlo conmigo, es tomarle de la mano, y así como el Señor iba con sus discípulos, los llevaba a orar y los llevaba a reprender al endemoniado gadareno y lo llevaba a estar con la samaritana y lo llevaba a desarrollar el ministerio, es tomar de la mano yo a ese discípulo y entrenarlo para que aprenda a madurar espiritualmente. Un cuarto principio que nosotros vemos dentro del discipulado multiplicador es que se hace uno a uno, vida a vida. Yo creo que una de las fallas que hemos cometido a lo largo de la historia a través de nuestra tarea discipuladora es que aglomerábamos personas, 10, 15, 20 personas, y a esas 20 personas le dábamos una clase, pero no conocíamos la realidad particular de cada discípulo. No conocíamos qué había en el corazón de cada discípulo. Llegábamos al momento de la clase, dábamos la hora de la clase, pero no pasábamos tiempo con ese discípulo. El Señor nos modeló una vida de intimidad con sus discípulos. El Señor nos modeló que Él visitaba a Pedro y oró por su suegra. El Señor nos modeló que Él podía tener un lugar aparte para orar, para conversar, para enseñarle parábolas particulares a sus discípulos. Esa es una vida que se hace uno a uno y vida a vida. Es también entender que el discipulado trasciende la enseñanza como un requisito previo para el bautismo y se convierte en un acompañamiento para toda la vida. Hemos hablado desde el contexto de hacedores de discípulos,
que el hacedor de discípulos viene a ser un padre espiritual. Y si lo tomamos de la analogía de lo que es un padre de familia, el padre de familia nunca dejará de ser padre, aunque sus hijos estén grandes. Yo siempre seré la madre de mis hijos. Aunque mis hijos tengan 50, 60, 70 años, yo siempre seré la madre. Y aunque tenga todos los años de la vida y mis hijos hayan aprendido a reproducirse solos y mis hijos hayan formado su propia familia, en mí y en mi esposo, mis hijos siempre tendrán un consejo, mis hijos siempre tendrán un acompañamiento. Igual sucede desde el punto o análogamente en la parte de la iglesia. Cuando nosotros asumimos un hijo espiritual y lo llevamos a dar sus primeros pasos y lo hacemos crecer y lo acompañamos a madurar y a reproducirse espiritualmente, pasen los años, pase el tiempo, nosotros siempre seremos los padres espirituales de esos hombres o de esas mujeres que un día nosotros conducimos a los pies de Cristo, y siempre tendrán en nosotros a una persona con un consejo, con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, cuando ellos a lo mejor están atravesando situaciones que necesiten de nosotros. Es entender también que para nosotros hacer discipulado multiplicador se necesita una pequeña ventaja para discipular a otros. Sencillamente, uno más aventajado, un poquito más que el otro para llevarlo a ser discípulo. Por mucho tiempo se pensó que hacer discípulo era para el pastor, que hacer discípulo era para el que estaba estudiando en el instituto bíblico. No, hacer discípulo es para la iglesia y solamente hace falta una ventaja. Y finalmente se necesita un discípulo para formar otro discípulo. Si yo soy discípulo, yo podré formar a otro discípulo. Adelante, pastor. Gracias, pastora de Vilmar. Interesante. Una descripción de lo que es la familia del Señor. Tenemos un padre, somos hijos, y debemos escuchar la voz del Padre y ser humildes para dejarnos conducir. Gracias, pastora. Pastor Brad, adelante. Gracias, hermano Elvin. Y nuevamente, qué lindo ha sido escuchar todos los comentarios y las respuestas. Una pregunta para Pastor Otiel. ¿Cuáles son los fundamentos del discipulado multiplicador? Muchas gracias, Pastor Brad. Dios le bendiga. Realmente el tiempo se nos va rápido y Dios mío, pero qué interesante oír estas verdades céntricas, pero sencillas de la palabra del Señor. Quiero decir solamente dos fundamentos del concepto de discipulado multiplicador. Número uno, este discipulado sana, porque la iglesia cometió un error y es que la metimos en 4 paredes. Y ese concepto es lo que Lutero intentó con la reforma. Sacamos las 5 solas, pero evidentemente Lutero trató el tema del sacerdocio universal del creyente. Y es lo que dice el apóstol Pedro en su epístola. 1 Pedro 2:9 le escribe a los expatriados, le escribe a los que están en la diáspora y le dice: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué pasó en la iglesia? Nosotros le enseñamos a la iglesia que venir al culto el domingo en la mañana, venir al culto de oración o al culto de las dependencias, damas, caballeros, era suficiente. Entonces produjimos un creyente, no un discípulo, un creyente que se enfermó de un problema que es el sedentarismo. Entonces le vino hipertensión, le vino diabetes, todo ese tipo de cosas, y las iglesias comenzaron a fallar, y la pandemia reveló una verdad que estaba oculta, y es que se perdió miles y miles de personas cuando la pandemia nos atacó. Pero vine a decirle que cuando nosotros tomamos este discipulado multiplicador, la iglesia se sana.
Porque el creyente tiene que salir a hacer ejercicio, es decir, tiene que salir a buscar su discípulo, tiene que atenderlo, tiene que acompañarlo. Y ese ejercicio espiritual va a producirle salud y va a crecer el creyente de año y va a crecer el nuevo creyente también. Así que el discipulado multiplicador sana a la iglesia. Es impresionante cómo estamos viendo las iglesias cambiar, cómo estamos viendo las iglesias desarrollarse cuando implementan este discipulado multiplicador. Y en segundo lugar, este discipulado es transversal, es decir, sirve, está asociado, como dijo la pastora de Birmar, está concatenado con lo que es el avivamiento, el evangelismo, la plantación de iglesias, misiones. Es decir, este discipulado es el centro de la iglesia, toca todas las áreas, porque es la gran comisión que Dios nos dejó. Si lo cumplimos, si lo vivimos, entonces debo decirles, mis amados hermanos, que los hombres son el método de Dios. Dios nos mandó a ser discípulos. Dios confía en los hombres. Nosotros agarraremos cada creyente, escúcheme bien, cada creyente, y lo convertiremos en un hacedor de discípulos y transformaremos naciones para el reino de los cielos. Muchas gracias, Pastor Brad. Amén. Amén y amén. Hermano Edson, te paso a ti. Gracias, Brad. Hermana de Birmar, bueno, hace un momento al explicar todas estas bases, ¿verdad?, del discipulado multiplicador, quizás, bueno, no sé, esta pregunta va en el sentido de cuál es la estrategia para desarrollar este discipulado multiplicador en las diferentes edades. ¿Será que hablaba de que es para toda la iglesia, que no se necesita ser un pastor o no se necesita ser un líder o tener un tipo de entrenamiento especial? Entonces, ¿cuál es la estrategia para cada edad de los miembros de la iglesia o de los que formamos la iglesia para que este discipulado multiplicador pueda desarrollarse adecuadamente, hermano? Gracias por su pregunta, Pastor Edson. Yo quiero señalar que el discipulado multiplicador no es una estrategia, no es una herramienta, no es un recurso. El discipulado multiplicador es un modelo, es el modelo bíblico de Cristo para su iglesia, para cumplir la gran comisión. Y en atención a los principios bíblicos que tocamos acerca de este modelo llamado discipulado multiplicador, estos principios son transversales y aplicados a todas las edades para discipular dentro de la iglesia. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos una deuda que necesitamos pagar con urgencia, y es que hemos intentado hacer esfuerzos para discipular a los adultos, pero no hemos trabajado la niñez ni la adolescencia de nuestra iglesia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente en la iglesia tenemos dos tipos de creyentes en cuanto a edades de niños y de adolescentes. Tenemos los creyentes niños, que son nuestros hijos, los hijos que crecen en un hogar cristiano, los hijos que son acompañados en un altar familiar, los hijos que son modelados por un padre y una madre que tienen una relación con Cristo. Pero también tenemos niños en nuestras escuelas dominicales que no tienen padres cristianos, que no tienen quien les acompañe en la casa, quien les lea la Biblia en la casa, quien camine con ellos en la casa. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos como líderes discipuladores de niños, ¿qué estamos haciendo para desarrollar un verdadero discipulado que acompañe al niño fuera de la hora de clase el domingo en la escuela dominical? Lo vemos una hora a la semana, la hora de la escuela dominical solamente. ¿Qué elementos, qué principios del modelo de discipulado multiplicador estoy desarrollando con esos 20, 30, 40 niños que me asisten fielmente del sector de la iglesia el domingo en la mañana para enseñarles a desarrollar una relación de vida con Dios? Cuando nosotros desarrollamos en la vida de nuestros niños una relación con Dios, ellos serán cristianos no porque papá y mamá sean cristianos, es porque ellos han aprendido a conocer a Dios, es porque ellos han visto a Dios obrando en su vida a través de sus necesidades, es porque ellos han visto a Dios respondiendo sus oraciones, es porque ellos han visto a Dios bendiciendo su familia en situaciones difíciles. Entonces tenemos una deuda muy grande, y es desarrollar un verdadero discipulado que trascienda la escuela dominical. La escuela dominical es apenas una hora en la semana.
que la hacemos el día domingo, pero ¿qué calidad de tiempo le brindamos a nuestros niños fuera de la escuela dominical? Número 2, o la segunda deuda que debemos nosotros pagar, se llama la deuda del discipulado con nuestros adolescentes. La palabra adolescente significa adolecer. El joven que está en la transición de niño, o el ser humano que está en la transición de niño a joven, está adoleciendo de una identidad, de saber qué soy niño, soy adulto, soy joven, no sabe qué es todavía. Entonces está en esa incertidumbre y nosotros no hemos trabajado ese vacío que queda en la iglesia. Por eso es que vemos muchas veces que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes, cuando llegan a la edad de los 12, 13 años, dicen, ya yo no soy niño, yo no voy a la escuela dominical, pero tampoco soy adulto y no voy a la iglesia. Entonces, como no hay un espacio para ellos, donde ellos puedan reposar y recibir lo que necesitan, ¿qué hacen? Se nos van de la iglesia. Entonces, estamos llamados en este tiempo, hermanos, a desarrollar un discipulado multiplicador con nuestros niños y con nuestros adolescentes para que en toda la trayectoria de vida estemos garantizando la iglesia del mañana. Hermanos, qué bendición más grande para nosotros es entender que nos ocupamos de nuestros niños y que dentro de 20 años estamos nosotros garantizando el pastor de jóvenes de la iglesia. Estoy garantizando el pastor de misiones de mi iglesia. Estoy garantizando al futuro plantador, al futuro misionero, al futuro evangelista. ¿Por qué? Porque me encargué de discipular la vida de un niño como un día lo hizo mi abuela conmigo. Así que creo, hermanos, que debemos pagar estas deudas que tenemos con los niños y con los adolescentes. Amén, amén, así es. Gracias, hermana. Con cuánta razón Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí. Así es que el discipulado multiplicador es una forma de acercar y conectar estas generaciones con el Señor. Gracias, pastora de Birmar. Elber, adelante. Gracias. Qué lindo programa hemos tenido el día de hoy. Ha sido una gran bendición tenerlos a ustedes en esta plataforma, amados hermanos, y también a todos los que nos acompañan. La verdad es que iglesia somos todos. Y como iglesia, amados hermanos, está la tarea de la gran comisión que está escrita en Mateo 28. Es de todos, de usted, de mí, de cada uno de nosotros. Es una gran responsabilidad que tenemos, pero no estamos solos. El Espíritu Santo intercede por nosotros en medio de nuestras dificultades para poder ser los discípulos con los cuales el Señor sueña, con los cuales el Señor anhela. Y entonces tenemos una iglesia avivada, una iglesia para este tiempo, que busca de Dios, que está formando discípulos, que nos estamos reproduciendo unos a otros para tratar de cumplir esta tarea. Y bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa. Gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Pastora de Birmar, ha sido un placer tenerla con nosotros. Pastor Otiel, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por ser parte de este comité y de avanzar en esta iniciativa global junto con el pastor Brad Walls, que hace parte del pilar de misiones. Gracias, pastor Brad, por su compañía, su apoyo. Pastor Exxon, a ti por acompañarnos, siendo parte del pilar de avivamiento y estar parado en la brecha, el hombre que Dios puso para estar orando. Y bueno, aquí estoy, Elber Escobar, de parte del área de comunicaciones, sirviéndoles a cada uno de ustedes, y les esperamos en un próximo programa de MM33, la iniciativa global de Asamblea de Dios Mundial. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, amados hermanos.